¿Qué pensarías si te dijera que hacer esto mejora tus atuendos de forma instantánea y que está avalado por la ciencia? No te creo. Ah, claro. ¿Quieres evidencia, eh? Venga la música. Como puedes ver, cada uno de estos atuendos mejora de cierta forma una vez que la camisa está adentro. Pero en realidad no basta solo con hacer esto. Hay algo más detrás. ¿Sabes qué tienen en común el Parteón de Atenas, la Mona Lisa y mi atuendo? Se le llama la regla de los tercios, que está basada en la proporción áurea, es decir, en ciencia. Aburrido. La ciencia y las matemáticas no nos van a servir de nada si no podemos simplificarlo y aterrizarlo. Entonces divides tu cuerpo en 3 partes iguales y vas a asignar 2 partes a lo que vas a enfatizar y una parte a la que no vas a enfatizar. Siempre son las piernas las que enfatizas. Te da un aire como de... Para poder sacarle todo el provecho a este concepto, necesitamos romper 3 mitos. Se dice que las camisas se fajan y las camisetas no. La verdad es otra. Nada es negro o blanco, todo tiene un punto intermedio y todo puede hacerse bien. Así que claro, puedes fajar las camisetas de la misma forma que puedes dejar desfajadas algunas camisas. Si te fajas la camisa, debes llevar cinto. Tampoco, y no es por lo que quizás estés pensando. Pudiéramos argumentar que si el pantalón te queda bien y no se te cae sin un cinturón, entonces no lo necesitas. Pero en realidad el pantalón siempre debe quedarte tan bien que no se te cae sin un cinturón. Y es tu decisión si usas el accesorio o no. Si lo intentas y no te gusta, no lo hagas, pero no permitas que te limiten. La prenda que fajaste debe ir completamente dentro del pantalón. No necesariamente. Para prendas como camisetas y suéteres, así es, también puedes fajar suéteres. Puedes usar un medio pliegue, de un lado al centro, donde tú quieras que te haga ver bien. La idea va a seguir siendo la misma, crear una ruptura a la altura de tu cintura. Sin embargo, para las camisas, estoy de acuerdo que se ven mejor fajadas completamente, pero aquí también puedes experimentar sacando un poquito la parte de enfrente para darle este look relajado y desenfadado. Ay, si estoy gordo, ¿qué? Vaya, esa es una pregunta bastante cargada, y es que aquí quizá hayamos encontrado la excepción a esa regla, ¿o no? No es tan sencillo contestar a esta pregunta porque aún hay una gran cantidad de tipos de cuerpo. Tenemos un cuerpo redondo, tenemos el cuerpo en pera. Estos últimos dos van a presentar problemas. Lo que esto produce normalmente es que no pueden subirse los pantalones a la cintura y suelen dejarlos a la cadera, lo cual ya genera ahí un desbalance bastante alto porque las piernas se vuelven demasiado cortas. Y sí, esta es una limitante real, pero siempre hay formas de darle la vuelta al problema. Primero, te recomiendo que aprendas a vestir muy bien tu tipo de cuerpo. Para eso te voy a dejar otro video acá abajo en la descripción donde discuto a detalle cómo vestir tu tipo de cuerpo. Para poder aplicar exactamente este principio del que estamos hablando, se logra con monocromático o con algo degradado. Por ejemplo, llevas un suéter a franjas que se va haciendo más oscuro y luego llegas a tus pantalones que son del mismo color o muy similar que la última franja del suéter. Ya generaste una vertical fluida. Y para agregar esa regla de los tercios lo vamos a hacer con chaquetas cortas que van por fuera y te van a ayudar a construir tu cuerpo. Y otra muy buena técnica es con shorts. ¿A poco se puede con shorts? Claro que sí, claro que se puede con shorts. En lugar de dividir tu cuerpo completo, solamente tomas esa parte que está vestida y eso lo divides en 3 partes iguales y dejamos un tercio abajo, 2 arriba. Y es por esto que mi recomendación simple siempre es que un short te llegue 2, 3 o hasta 4 dedos por encima de la rodilla. Y logro esto con dobleces, así me permite adaptarlos a diferentes atuendos y diferentes estilos. Y tengo un extra para ti porque somos amigos. Y es que puedes usar esta regla de los tercios para verte varonil, exaltando tu musculatura. No importa si no tienes musculatura, lo puedes aprovechar para generar una apariencia de que hay más de lo que hay. Y esa es la razón por la cual siempre me vas a ver con las camisas dobladas aquí, incluso las de manga larga las doblo para mostrar el antebrazo, liberando así el poder del tríceps y liberando así el poder del antebrazo. Tengas o no tengas buenos brazos, te va a ayudar a verte un poco mejor. Seamos honestos, yo no tengo las armas de Arnold, pero aún así se ve bastante bien. Y la triste noticia es que no llevas el talle adecuado y te sigues viendo mal. Pero en este video te enseño conceptos muy simples para que independientemente de tu tipo de cuerpo te puedas vestir de la mejor manera. Mantente siempre simple y clásico.